Bueno, muy bien. Tanto Esper como el presidente Milei están en guerra contra Kicillof y han llamado a evadir impuestos en la provincia. Por ejemplo, Esper dijo, no hay que pagar los impuestos. Está en línea Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Bueno, ¿opinión sobre lo de Esper y el presidente? No, me parece un error, muy grave que funcionarios, que el principal ejecutivo nacional llame a una rebelión fiscal en nuestra provincia, máxime luego de haber cortado a la provincia todas las transferencias no automáticas legítimas la provincia y que funcionan en alguna mínima medida como compensación a la muy inequitativa que tiene por ley hoy la Argentina, luego de que nosotros estemos sufriendo muchísimo con nuestra propia recaudación por la crisis económica que se desató a partir de las medidas que tomó el gobierno y ahora un nuevo intento de asfixia financiera sobre nuestra provincia en particular, llamando a la rebelión fiscal. Me parece que ya es un método, que es un objetivo del presidente Milei, asfixiar financieramente a nuestra provincia. Eso en el marco de, además, unos aumentos impositivos por debajo de la inflación, o sea que los impuestos, sino que en términos reales, respecto del pasado, están en un nivel menor. El pico de positivo fue en la provincia de Buenos Aires de los impuestos patrimoniales, fue con el último año del gobierno del anterior, de Vidal, de cobro de impuestos. Hoy están, en términos actuales, fue el promedio de los impuestos del inmobiliario rural por ese momento a valores de hoy, 764.000 pesos, hoy es 640.000 pesos. Pero además fue un aumento que se produjo con un amplio debate en la legislatura bonaerense. Lo aprobaron obviamente nuestros legisladores, porque es un proyecto del Ejecutivo, pero también los legisladores del PRO y de la Unión. Un aumento que fue considerado como por casi todas las fuerzas políticas. Uh-huh. Ahora, ¿son conscientes, Carlos, tenemos un problema en la comunicación? La verdad que así es muy difícil hablar, ¿eh? A ver si lo podemos volver a comunicar, porque si no es muy difícil, muy difícil. Faltan 2 minutos. Creo que recuperamos a Carlos Bianco. ¿Me escucha bien ahora? Sí, perfecto. Ok. No, le quería preguntar lo siguiente, porque ¿ustedes son conscientes con el gobernador Kicillof que están destrozando a la gente de la provincia con impuestazos, el rural, patentes e inmobiliario? Es que no es así, Eduardo, porque acabo de decir hace un minuto que estos impuestos son en términos reales mucho menores a los que cobraba Vidal en el 2019, que fue el pico de la serie. No estamos destrozando, solamente hubo un ajuste por debajo de la inflación para el 99% de las partidas y solo equivalente a la inflación en el resto. O sea que no es que estamos destrozando a nadie, está más o menos el mismo nivel impositivo que en los últimos años y mucho más bajo que el que cobraba Vidal en el año 2019. O sea que no es real que se estén destrozando a los productores, no es cierto, no es algo que sea cierto. Yo he hablado con representantes justamente del sector rural y también inmobiliario y no cuentan lo que usted dice, porque hay pelotazos de entre el 500 y el 800% en muchos casos. Es que no es real, el aumento está en la ley, está aprobado en la ley y hicimos el aumento en base a ese número, que es del 200%, el tope máximo fue del 200%, después hay otras partidas que se ajustaron en el 140, otras en el 180 y otras en el 190. Y el tope que se puso en la legislatura es del 200%, es decir, por debajo de la inflación, que hoy interanualmente está en 276. Uh-huh. Y ni siquiera hace 10 años que no hay un reajuste de la evaluación de las propiedades, o sea que no es expropiatorio. Aparte, digo, cuando uno lo compara con lo que está sucediendo a nivel nacional,
nos acusan a nosotros de cobrar impuestos, de aumentar impuestos, cuando solamente fue una actualización por debajo de la inflación. Un gobierno que aumentó el impuesto país del 7,5 al 17,5, que aumentó las retenciones, que ahora está tratando de restablecer el impuesto a las ganancias. Me parece que hay una discusión con bases que no son reales, Carlos, ¿usted cree que el presidente está en pie de guerra con los gobernadores, y en especial con el gobernador Kicillof? Sí, creo que con los gobernadores en general, con la provincia de Buenos Aires en particular. Yo no creo que sea con Kicillof, me parece que es con los bonaerenses, que son los que en última instancia terminan sufriendo las medidas que toma y el presidente, y los impactos que tiene también de sus provocaciones, me animo a decir. Pero no lo digo yo, lo han dicho los gobernadores todo este tiempo, se lo han dicho por lo que me comentó nuestro gobernador en la reunión que tuvieron el jefe de gabinete de la Nación y el ministro Franco. Todos los gobernadores le pidieron que deje de asfixiar financieramente a las provincias, que dejen de maltratar públicamente la figura de los gobernadores que han sido electos por su población. Por eso no es un tema de opinión, es un tema de realidad, que hay un intento del gobierno nacional de confrontar muy fuertemente con las provincias. Eso es real. ¿A usted le da la sensación que Máximo Kirchner debería seguir siendo el presidente del PJ de la provincia? Tiene mandato hasta 2025, pero no es la verdad que no es lo que hoy nos preocupa ni lo que nos ocupa. En la provincia de Buenos Aires estamos más ocupados y preocupados por los impactos que está teniendo las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno, y en gran parte todo esto que estamos discutiendo de los recursos de la provincia, de los impuestos de la provincia, tienen que ver con eso, con tratar de recuperar cierto espacio fiscal para poder hacer frente a las miles de necesidades que tiene nuestra provincia en materia de salud, de educación, el impacto social que están teniendo las medidas. Nos ha aumentado muchísimo la demanda de alimentos, la demanda de medicamentos en los hospitales provinciales y municipales. Bueno, se están discutiendo los recursos en un momento en donde ahí el gobierno nacional está llevando adelante el ajuste más grande que uno haya pensado en la historia de Argentina. Ese es el punto. Y en otro punto que tienen un problemón en la provincia es el tema de la inseguridad, ¿no? Sí, hace muchísimos años que hay un tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, como también en otras provincias, como también sabemos que sucede en Rosario, y hemos salido a auxiliar esa situación coyuntural muy puntualmente. Por suerte, en los últimos años, con la política de seguridad que hemos llevado adelante, se han reducido, cuando uno lo compara, los datos duros, ¿no? Datos duros del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, del procurador Contegrán. Se han reducido los índices de delito y se han reducido los índices de homicidios. Obviamente no es algo que se va a desaparecer en 2 minutos, hay que seguir trabajando en ese sentido con mucho esfuerzo, como hemos estado haciendo todo este tiempo. Si le hemos podido prestar temporalmente a Rosario 80 patrulleros es porque compramos, o porque hoy tenemos funcionando 5.500, y en 2019 teníamos funcionando 900. El presidente Milei ayer le dijo a Majul que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. Bueno, que lo demuestre con datos, porque cuando uno mira los datos que se comparan en todo el mundo sobre inseguridad, el dato puntual es homicidios cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires no muestra un baño de sangre, sino que muestra índices que se han ido reduciendo todo este tiempo, que están por debajo de otras provincias, que están por debajo de Estados Unidos, que están por debajo de la gran mayoría de los países de América Latina. O sea que un baño de sangre no es. Eso no quiere decir que no haya homicidios. En un territorio que tiene 17 millones de habitantes, obviamente, con las desigualdades que tiene la provincia de Buenos Aires, siempre va a haber homicidios, y nosotros estamos trabajando para reducirlos, y hemos logrado reducirlos realmente, y estamos muy contentos, pero no satisfechos. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Bueno, por último, y volviendo al tema de los impuestos, el presidente dijo que Kicillof viola la propiedad privada. ¿Ustedes lo niegan? Y sí, obviamente. No entiendo que violación de la propiedad privada es el cobro de impuestos. Si fuese así, si el cobro de impuestos fuese una violación de la propiedad privada, yo creo que no es, y la Constitución establece que no es. El porcentaje, porque la Constitución es... El porcentaje. Sí, pero... A un amigo mío, por ejemplo, de 200% que ustedes dicen, le llegó más del 300%. Por eso, ¿En qué impuesto?
El inmobiliario. ¿En qué impuesto? Inmobiliario. Bueno, habría que ver la partida puntual. El ajuste, lo que se hizo es por ley y hay un tope del 200%. Bueno. No sé cómo está calculado. ¿Pero sé no qué, eliminaron descuentos también? En algunos casos sí, pero eran excepciones. Sí, eran excepciones que tenían ciertos sectores. Pero no es expropiatorio. En ese caso, digamos, todo lo que hace el gobierno nacional también sería expropiatorio, pero nosotros no creemos que eso sea así. Lo que nosotros hacemos está todo avalado por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por las leyes vigentes en la provincia de Buenos Aires, que se aprobaron, como dije anteriormente, por una grandísima, casi unanimidad, me animo a decir. ¿Y no se les ocurrió ir por reducir el gasto en vez de subir impuestos, que hubiera sido mucho más sano? La provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasto por persona tiene en la Argentina. No, pero más allá de las comparaciones, en vez de sacudir a los bonaerenses, ¿no se les ocurrió ir por reducir el gasto? ¿Y qué es eso? ¿Echar maestros, cerrar escuelas? No, fíjense, el Congreso tienen diputados y senadores bonaerenses, está el famoso caso de Chocolate. Claro, pero vos me estás hablando de algo que no depende del Ejecutivo. Pero se mandan un proyecto de ley por ahí, en vez de mandar proyecto de ley de suba impuestos. No depende, por eso, pero no depende del Ejecutivo. El Ejecutivo define el Legislativo define su propio presupuesto. De todas formas, el presupuesto del Legislativo respecto del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires no modifica nada. Pero no depende de nosotros tampoco, no depende del Poder Ejecutivo. No tenemos competencia para definir sobre los recursos de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Okay. Es la provincia más austera y es la provincia que tiene menores recursos, la provincia de Buenos Aires. O sea que es una provincia que vive ajustada, la provincia de Buenos Aires. Carlos, le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy amable. Gracias. A usted, muchas gracias. Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos pasamos